incluso en buen estado. Son fundamentales para entender la historia, sobre todo las caravanas, porque fue con la llegada de los hebreos en donde empezaron a explicarle tanto a las tribus nómadas que aparecían por allí, como a los que ya estaban establecidos los draguas, la importancia del comercio. Se dedicaban a acuñar también las monedas, no solamente para esas zonas, sino también para otros reinos, incluso creo que de Al-Ándalus, ¿no? Volviendo al tema de las alcazabas, hay algunas alcazabas que no son las típicas que podemos ver en ciertas publicaciones y que de hecho no se distinguen en casi nada de los alcázares, como pueden tener el mismo sistema viario que un alcázar con esas calles que se van haciendo más pequeñas y con menos iluminación. La última alcazaba que os traigo, aunque esté en el estado que está, es la casba de Al-Alush. Se llaman también la casba de la alcazaba de la Legión extranjera. Es del siglo XVI y está en Jamil. Fue la aduana de las caravanas. Las caravanas cuando llegaban de Mali y de Sudán, el primer sitio donde tenían que llegar para pagar los impuestos es allí. Además del interés histórico, desde el punto de vista constructivo, de los más de 300 alcázares y alcazabas que he visitado en el Valle del Bra, es el único en el que he encontrado no solamente revestimiento de arenas y de cal, sino que el tapial, los muros de tierra están hechos también con cal. Algo que sí es más normal ver en otros sitios, aquí en Ceuta, en Merinides, pero también en Marrakech y en Meknès. Pero sin embargo, prácticamente en el sur se utiliza muy poco la cal, porque tampoco había hornos de cal y era complicado. Aunque sí es cierto que la estabilidad era muchísimo mejor. Los alcázares. De alcazaba estamos hablando de que había unas 26, ¿no? De alcázares hay más de 200. O sea, y son elementos realmente impresionantes. Normalmente el alcázar eran unidades independientes, eran casi, no diré como mini reinos, ¿no? Pero eran autosuficientes en cuanto a subsistir en ese entorno, pero también en cuanto a cómo se organizaban, ¿no? Normalmente el alcázar se organizaba en torno a una asamblea, y la asamblea era la que tomaba todas las decisiones, desde quién se ocupa de la vigilancia, desde el tema del riego, que es muy importante y que hoy en día se sigue haciendo el riego siguiendo, digamos, estas leyes que tenían ellos mismos. Las cuestiones religiosas también eran decididas por la asamblea. Era realmente bastante interesante. ¿También por qué? Porque hablamos de tribus, pero realmente están las tribus, están los linajes, están las familias, están las subfamilias, es decir, es todo bastante complejo. Y eso hace que prácticamente los alcázares se suelen asociar a una o a dos tribus como mucho. En este caso tenemos Tamdugal. Tamdugal, que es prácticamente el alcázar más importante que hay al principio del valle. Hay una película, El cielo protector de Bertolucci, que tiene imágenes rodadas en los alrededores y es un sitio realmente espectacular. Y este alcázar, que prácticamente está en un 70% abandonado, pero sin embargo mantiene la casba del Caid. El Caid de Tamdugal fue muy importante porque fue un contrapeso a un personaje clave de la historia marroquí, el Pachá de Marrakech, de Altani el Tlawi, que tenía su sede prácticamente en Teruel. Teruel, los que allí estaban en Ben Haddou, pues en ese mismo valle, el Valle de Lunidas, si continuamos llegamos hasta allí. Pues prácticamente eran los dos poderes que intentaban ejercer el control de todas estas zonas, ¿no? Pues la Casbah al-Caid también se puede visitar y se puede dormir. Además, su propietario Hassan es una persona encantadora y tiene partes que son del siglo XVI, como el hammam. Tiene una serie de patios pequeños que aparentemente son individuales, pero que están interconectados y tienen una visión, porque también en algún momento dado también Tamdugal era una zona donde las caravanas tenían que pagar el peaje para poder cruzar a Marrakech. Había un barrio judío en Bellah, que todavía existe, pero está completamente abandonado, y es uno de los sitios más fantásticos, ¿no? Otro de los alcázares que quiero mostrar es el de Ait Hamour Said. Parece que es una cava, pero realmente son dos cavas, una en el interior y otra al exterior, y tiene una situación privilegiada sobre un promontorio para controlar no solamente el curso del río Dra, sino también todo el curso de las caravanas. El esquema de los alcázares
suele ser el mismo, pero después el resultado varía enormemente. Estamos hablando de que, como mínimo, tienen una puerta de entrada. Esa puerta se puede convertir en 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño de esa alcázar, y normalmente esa puerta directamente es a un espacio público, a una plaza, en el que están situados además los edificios públicos, que como mínimo es la mezquita, y después se puede añadir otra serie de edificaciones, como pueden ser los baños públicos